Sesión del día de hoy. Em, Estábamos viendo en la anterior sesión, hablábamos de todo lo que es la parte que se debe considerar para lo que es cuando uno quiere hacer inversiones en el mercado de valores. Estábamos viendo algunos parámetros, habíamos visto qué parámetros deberíamos considerar a la hora de poder invertir. Estábamos viendo, habíamos hablado del riesgo, el rendimiento, el vencimiento, la liquidez. Y habíamos quedado, bueno, habíamos visto también un pequeño modelo que podemos utilizar en las empresas para poder determinar la cantidad de liquidez que necesitamos en la operativa de la empresa, ¿no? Es súper importante, una vez más, poder conocer ese efectivo objetivo que tendríamos para poder hacer inversiones y para poder determinar qué se va a hacer con los excedentes de liquidez dentro de nuestra empresa. Luego habíamos visto el proceso de inversión y estábamos hablando acerca de los perfiles de los clientes, ¿no? Estábamos hablando de cómo las agencias de bolsa eh, ayudan a construir un perfil de un cliente o tienen que tener un perfil de cliente de ellos para poder realizar las operaciones en nombre del cliente, ¿no? Es muy importante que una agencia de bolsa y que una persona o una empresa pueda definir su propio perfil de inversionista. ¿Y por qué es importante definir este perfil? Porque todo esto debería estar plasmado en un documento de, de mucha importancia que se denomina o lo conocemos nosotros como una política de inversión. Una vez más, de la experiencia que yo he tenido con las empresas, ninguna empresa tiene una política de inversión de qué hacer con sus excedentes de liquidez, principalmente hablando en el corto plazo, ¿no? No tanto en el largo plazo. Pero las empresas necesitan tener una política de inversión, ¿no? En esto para que, bueno, como dice ahí en el texto, considerando la necesidad de rentabilizar los excedentes del flujo de caja que pudiese generar una empresa, así como tomando en cuenta un principio que habíamos visto que es el valor del dinero en el tiempo, y es importante que se pueda optimizar al máximo el uso de estos recursos, ¿no? Aprovechando las oportunidades que se presentan, como habíamos visto, por ejemplo, invertir en una operación de reporto de 3 días al 17%, ¿no? Eso es poder aprovechar una oportunidad. Entonces, esto generalmente se traduce en lo que es manejo o aplicación de los excedentes de tesorería. Y para esto es importante contar con esta política de inversión que básicamente debe adecuarse al saldo óptimo que se tiene que determinar o que está determinado por la empresa a sus necesidades y a sus necesidades de liquidez, ¿no? Es súper importante que esta política esté diseñada por la empresa y para la empresa, ¿no es cierto? Y no todas las empresas tendrán una misma política de inversión. La política de inversión debe ser aprobada por el máxima autoridad de una empresa, ¿no? En las sociedades anónimas generalmente lo hace un directorio, pero debería ser el órgano o la máxima autoridad de una empresa es la que debería aprobar esa política de inversión. Y debería contener esta política todos los aspectos respecto a la diversificación de cartera, ¿no? Principalmente en los aspectos de que en qué entidad financiera puedo invertir, en qué emisores, en qué sector económico, ¿no? El tipo de valor de la inversión que voy a hacer, el plazo del valor de las inversiones, la moneda, la calificación de riesgo, etc., ¿no? También debe determinar esta política cuál será el monto promedio que voy a destinar a las inversiones que voy a realizar, eh, que estará calculado de acuerdo a la programación financiera de cada empresa, ¿no? Entonces es importante que la política pueda contemplar todos esos aspectos. Eh,
el plazo de inversiones deberá ser coordinado en sus fechas de vencimiento y con las necesidades de liquidez de la empresa, de acuerdo una vez más a la programación financiera que se realice para cada gestión sobre la base del presupuesto de la misma, ¿no? Generalmente, por lo menos eso ocurre a nivel de las empresas que yo he conocido, generalmente a fin de año, estoy seguro que en la mayoría de sus empresas ustedes este fin de año se van a reunir, se van a juntar y van a hacer una planificación financiera para la siguiente gestión, o en algunos casos harán planes anuales, en algunos casos harán planes trienales o planes a 5 años, y dentro de esos planes tiene que haber una planificación o una programación financiera, ¿no? Entonces mi política de inversión deberá también tener ese mismo norte de las operaciones que yo estoy programando realizar, ¿no? Es súper importante que mi programación financiera, hoy en día las empresas tienen bastantes programaciones que hacer, ¿no? Debo hacer mi programación, digamos, anual o hace 3 años. Hoy en día no puedo hacer una planificación si no estoy incorporando temas de tecnología, por lo tanto debo hacer una incorporación de una planificación de tecnología también en mi proyección anual o trienal. Y si tengo excedentes de recursos o si los voy a tener, o si voy a hacer construcciones, si voy a modificar mis edificios, mis oficinas, si me voy a comprar una nueva planta. Entonces también ahí habrá que hacer una política de inversión, ¿no? Habrá que hacer una política de inversión porque también eso forma parte del uso de los recursos que yo voy a darle en un determinado periodo de tiempo a mi empresa. Pero hablando de los recursos financieros específicamente, tengo que hablar de una política de inversión. Y esta política de inversión tendrá que tener eh, básicamente el plazo, la moneda, la clase de activos que voy a yo comprar, qué calificación de riesgo, tendré que incorporar límites y todo esto tendrá que estar en función a las necesidades de mi empresa. Es un mapa, una política de inversión es un mapa, ¿no? Que guía o que va a guiar el proceso de inversión en una cartera o en un portafolio. También, de alguna manera, se establece la política, el tipo de riesgos que está dispuesto a asumir una empresa. Entonces, es ahí donde se aplica, por ejemplo, el concepto del perfil de inversionista. O puedo tener una inversión, puedo hacer una política de inversión tal vez muy, muy agresiva, ¿no? Cuando el perfil de mi empresa más bien es muy conservador. Entonces, tiene que haber un engrane entre el perfil de la persona, que es el que va a gestar las inversiones, y la empresa, ¿no es cierto? Entonces, tiene que llegar a engranar en este perfil para saber a qué riesgos está dispuesto a asumir la empresa, porque no se olviden que si yo estoy trabajando en una empresa, pues los recursos que estoy manejando no son míos, son de terceros. Entonces tengo que adecuarme al perfil del cliente de esa empresa. Tengo que definirle objetivos, tengo que ponerle restricciones, tengo que saber determinar en todo momento las necesidades de liquidez que tiene mi empresa. Puedo, dependiendo de la industria en la que yo esté, puedo también incorporarle indicadores, ¿no? Principalmente indicadores comparativos del rendimiento de mis inversiones, ¿no? Se conoce eso como benchmark. Entonces tendré que nomás incorporarle. De nada sirve tener una política si es que no la voy a medir y si es que no la puedo comparar. Tengo que ponerle algún tipo de indicador que me permita evaluar cómo está aplicándose mi política. Y tengo que también ponerle límites máximos y mínimos, ¿no? Para saber hasta dónde puedo invertir. Tiene que tener también criterios dentro de los principios y objetivos de la política de inversión. Hay que tomar en cuenta un criterio básico para las inversiones, que debe ser que tiene que primar la seguridad del capital y la liquidez, ¿no? Si bien hay un criterio de rendimiento que yo le voy a incorporar a mi política, es más importante tener un criterio para conservar o
para mantener la seguridad del capital y la liquidez de los recursos que voy a invertir, ¿no? Y es importante también contar en todo momento con recursos líquidos suficientes para cubrir las obligaciones principalmente de corto plazo. Entonces, esta mi política debe contemplar eso siempre, constantemente. Tenemos que tener, todos los días las empresas están pagando, todos los días absolutamente, sea por operaciones que están haciendo en el día o sea por operaciones que se han hecho con anterioridad, o sean operaciones que están siendo anticipadas. Todos los días la empresa está utilizando liquidez. Entonces, la política de inversión tiene que conocer cuánta la empresa necesita disponer todo el tiempo, ¿no? O en todo momento de su funcionamiento. Mantener el valor de los recursos disponibles, invirtiendo los mismos en valores e instrumentos financieros líquidos y en cuentas en entidades financieras dentro o fuera del país. Y finalmente, las inversiones que se realicen no deben ser de naturaleza distinta a lo que se establezca en la política de inversión, ¿no? Eso es algo también que he visto en algunos momentos. Hay algunas empresas tienen, si no tienen una política, tienen lineamientos para hacer sus inversiones, pero si no están establecidas en una política, generalmente los hacen arbitrariamente, ¿no? El gerente financiero ve una oportunidad que cree que le va a ir bien y aplica, o sea, y hace una inversión que está fuera de los lineamientos. Y obviamente si no tiene una política, está fuera de la política, ¿no es cierto? Entonces, por eso es recomendable que las empresas tengan esas políticas y que esa política se cumpla esa política. A manera de ejemplo, simplemente quiero mostrarles, eh, resumiendo un poco todo esto que tal vez es un poquito pesado en la teoría y muy repetitivo, lo que una política debería tener básicamente es esto, ¿no? Debería tener, por ejemplo, cuánto voy a invertir en valores de oferta pública y cuánto voy a tener en liquidez, ¿no? Dos columnitas, así fáciles de poder determinar. Por ejemplo, si veo y digo, ¿en qué activos voy a poder hacer inversiones? Digo, voy a invertir en instrumentos de renta fija, que estén registrados en la Bolsa Boliviana de Valores, que estén inscritas también en el RMB de ASFE. Voy a poder comprarme bonos y letras del TGN, del BCB, voy a comprarme DPFs y bonos, pagarés y valores de titularización. Entonces ya estoy delimitando en mi política qué tipo de activos puedo yo comprar, ¿no? Respecto a la liquidez, digo, voy a tener cuentas, cajas de ahorro, voy a tener cuentas corrientes, o puedo tener dinero invertido en fondos de inversión abiertos, ¿no? De corto plazo. Entonces, ya mi política lo está definiendo, me está diciendo, puedo tener todas estas, o puedo tener al menos una o dos de estas opciones, ¿no? Dentro de la distribución que puedo yo tener para mi política de inversiones, puedo decir que a nivel estratégico voy a invertir hasta el 80%. Máximo invertiré el 80% en valores de oferta pública. Y respecto a lo que es la liquidez, ¿no? Diría que estratégicamente tengo que tener el 20% siempre en liquidez. Tendré un máximo en algún momento del 100% en liquidez y como mínimo vuelvo a establecer también un parámetro de 20%. ¿Cómo voy a determinar este máximo, este mínimo o este nivel estratégico? Una vez más, calculando el efectivo objetivo que necesita mi empresa para poder operar. Otras características que le puedo incorporar en mi política o que ya voy delimitando es, por ejemplo, digo, en valores de oferta pública, digo, el 100% de los valores en los que voy a invertir tienen que contar con una calificación de riesgo. Aquí puedo decir el 50% puede tener calificación de riesgo o no interesa si tiene calificación de riesgo. Eso dependerá también de mi perfil de inversionista. Y dentro de la calificación, ya por escalas de calificación, podré también asignarle límites mínimos y máximos, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, si tengo valores en calificación triple A, como mínimo voy a invertir el 10% y como máximo el 100%. Si tengo valores con calificación doble A, ¿no?
como mínimo invertiré cero y como máximo invertiré el 50%. Si tengo valores de corto plazo, por ejemplo, como pagarés, si tengo valores que califican como N1, entonces yo diré como mínimo voy a invertir el 80% y como máximo voy a invertir el 100%. Y si tengo valores de corto plazo que califican en N2, como mínimo cero, como máximo 20. Entonces, si ven ustedes, voy armando la política en función de las necesidades de mi empresa. Y para el tema de liquidez, respecto a la calificación de riesgo, puedo decir que se abrirán cuentas corrientes y cajas de ahorro solamente en entidades financieras que tengan una calificación mínima de AA. Entonces, en- cuando voy a la información de los bancos y digo, a ver, Banco Nacional de Bolivia, ¿qué calificación tiene? Este tiene calificación triple A. Ah, entonces aquí sí puedo abrir una cuenta corriente o una caja de ahorro porque eso lo ha establecido mi política. La moneda, muy importante definir en qué moneda voy a invertir. Por ejemplo, aquí dice, se invertirá en bolivianos, unidades de fomento a la vivienda, bolivianos con mantenimiento de valor respecto del dólar, ¿no? Hasta el 100% de la cartera. Eventualmente y por condiciones de mercado, se podrá invertir en dólares americanos hasta un máximo del 50% de la cartera. Hoy día, bajo la situación que estamos viviendo y con una vez más, con la interrogante de qué va a pasar en el futuro, yo creería que muchas de las políticas que se estarían construyendo en este momento o que se estarían modificando tal vez, ya debe haber una expectativa mayor de poder invertir en dólares, ¿no? Ya debe haber una especulación mayor ahí de que mi política de inversión me permita ahora invertir en dólares, contrario a lo que los últimos 14 años se ha estado viviendo con la política de bolivianización que había en nuestro país, donde casi casi todo se ha hecho en Bolivia, ¿no? También en mi política podré establecer, por ejemplo, qué actividad, ¿no es cierto? En qué actividades voy a invertir. Podrá ser en actividades de producción, de comercio, en el sector servicios, y también le pongo, ¿no es cierto? De acuerdo al código CAEDEC, por ejemplo, puedo decir yo, ¿no es cierto? Del grupo A a la G, ahí sí voy a invertir. En comercio solamente las empresas del grupo H y en servicios en las empresas del grupo I a la Z. Y le pongo máximo, cuánto voy a invertir máximo en cada una de esas actividades, ¿no? También puedo decir cuál va a ser el tamaño de mi portafolio de valores de oferta pública y el plazo máximo que aquí, por ejemplo, nos dice que va a ser a 2.880 días. Hay un error ahí, debería ser 1.080 días, ¿sí? Me disculpo, debería decir 1.080 días como ejemplo solamente, ¿no? Y ahí voy distribuyendo, ¿no? En industriales, en servicios, en comercio, cuánto voy a poder invertir. Entonces, es así que en esos parámetros que hemos visto o hemos revisado deberían plasmarse en una política de inversión. Muy importante que la política de inversión cuente también, ¿no? O deba tener estas tres características. Primero, debo poder hacerle monitoreo a mi política, ¿no? Respecto a lo que es básicamente los límites que he establecido. Tengo que poderle hacer un seguimiento al cumplimiento de la política, una vez más. Y el aspecto más importante, según yo, es que tiene que ser adaptable, ¿no? Adaptable a los cambios del mercado y a las necesidades de la empresa. Mientras mi empresa, si mi empresa estamos en un momento en el que va creciendo, y mi política es muy conservadora, ¿no? Seguramente no voy a aprovechar de manera óptima mis recursos. Entonces tendré que nomás ser mi política adaptable y adaptarse al crecimiento de mi empresa también. Si por el contrario mi empresa, ¿no? Seguramente eso es lo que ha ocurrido en este periodo de pandemia, y mi empresa ha empezado a contraerse o a tener pérdidas o a no generar mucha liquidez, ¿no? Seguramente esa mi política de inversión me decía que mínimo tenía que estar invirtiendo el 50%, mucha, y yo necesito más bien liquidez,
No, más bien mi política tiene que adaptarse, tiene que cambiarse y decir, no, dada esta coyuntura, es mejor tal vez no hacer inversiones, ¿no? O si alguien hubiese leído el mercado y hubiese visto las tasas de negociación, y hubiese dicho, mejor invertiremos en el mercado ahorita, porque ahorita se necesita liquidez y vamos a generar más rendimiento. Entonces, tiene que ser, la política tiene que ser lo más adaptable posible, siempre en función de las necesidades de la empresa. Ahora, para poder aplicar una política de inversión, lo que generalmente se hace es, tiene que haber un análisis, ¿no? Tiene que hacerse un análisis por detrás. Y el más conocido o el que más se utiliza es un análisis top-down, o bueno, así se llama, que va desde el análisis macro hasta el análisis específico. ¿Qué significa esto? Que va desde el análisis macroeconómico, desde los aspectos macroeconómicos, pasa por el análisis de una industria determinada, después tiene que bajar a analizarse al emisor y después tiene que analizarse las emisiones en las que yo voy a hacer mis inversiones. Si hablamos, por ejemplo, en el sector del análisis macroeconómico, estaré diciendo que tengo que analizar el sector real, tengo que analizar el sector monetario, tengo que analizar el sector financiero y tengo que analizar el ambiente político y social, ¿no? Si yo quiero establecer una política, tengo que a nivel macroeconómico poder analizar mínimamente estas cuatro variables. Si en este momento yo les diría, ustedes construyen una política de inversión, yo estoy seguro que el mayor aspecto que habría que evaluar o valorar en este momento y en esta coyuntura sería el ambiente político y social, ¿no es cierto? Em, muchas, hay mucha conjetura de lo que va a ocurrir, ¿no? Mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar, se está generando un poco de caos por ahí en la sociedad. Entonces yo creo que si construyéramos en este momento una política de inversión, seguramente nos fijaríamos muchísimo más en el tema o en el ambiente político y social. Cuando hablamos de hacer un análisis de la industria, tengo que ver el contexto internacional, tengo que ver la demanda, la oferta, los precios, tendré que hacer un análisis FODA, tendré que ver si hay barreras de entrada en la industria en la que yo quiero invertir, tendré que ver si hay acceso a financiamiento. Por ahí en la industria en la que yo quiero hacer mis inversiones tiene bastante acceso a financiamiento. Significaría esto que el rendimiento, digamos, debe ser lo más bajo, ¿no? Porque si tiene harto financiamiento, es que los rendimientos son bajos. En- y tendré que ver también el tema de la regulación, ¿no? Si es una empresa, es una industria regulada o no regulada, si, por ejemplo, a principios de la pandemia hubiésemos podido comprarnos, su- supónganse ustedes, ¿no? Em, acciones de las empresas de salud, ¿no? Digamos, farmacéuticas, laboratorios, si ellas cotizaran en un mercado, en una bolsa, y tuviesen acciones ahí, seguramente sus acciones hubiesen subido, cosa que ha ocurrido en otros países, ¿no? En, empresas del sector farmacéutico y de medicamentos que cotizaban en la bolsa han incrementado el valor de sus acciones porque la demanda de medicamentos también se ha incrementado. Cosa que no ha pasado, por ejemplo, con las, los aviones, por ejemplo, ¿no? La industria de los vuelos o del turismo, ¿no? Empresas de aviación han bajado su cotización de acciones. ¿Por qué? Porque no han tenido demanda, ¿no? Se han prohibido los vuelos, solamente habían vuelos específicos, en determinados momentos han habido vuelos, solo vuelos solidarios, nada de vuelos comerciales. Entonces ellos, por ejemplo, han bajado su cotización. Entonces, sí, eh, si hubiese yo tenido en ese momento, si hubiésemos tenido, si ustedes hubiesen tenido seguramente conocimiento de cómo está fluctuando ese mercado, si hubiésemos sabido qué es lo que iba a pasar, inmediatamente hubiésemos hecho inversiones, ¿no? Aquí en nuestro país no hay, no ha habido una regulación, por ejemplo, para el sector farmacéutico. Muchos se han quejado, ha habido muchas,
muchos temas de que han duplicado, triplicado los precios de los medicamentos. No ha habido, no ha habido una regulación, no ha habido ningún control, ¿no? Entonces, si hubiesen sido empresas que están cotizando en ese momento, inmediatamente hubiésemos hecho inversiones. Eso es seguro, hubiésemos hecho inversiones en ese momento. Y eso era porque había falta de regulación. Ahora, en otros casos, si hubiese un exceso de regulación, en nuestro país es la industria bancaria principalmente la que tiene exceso de regulación, eh, entonces seguramente en vez de invertir, hubiésemos hecho más bien una desinversión, ¿no? Cuando hablamos del análisis del emisor, eh, ¿no? Dentro de la industria bancaria, por ejemplo, hay varios bancos, entonces yo tendré que elegir o decidir en cuál de los bancos, de cuál de los bancos yo compraría sus bonos o compraría sus DPFs, ¿no? Entonces ahí yo entro al análisis del emisor y ahí puedo ver, por ejemplo, cuál es la capacidad de generación de flujo de ese emisor, cuál es la cartera de clientes que tiene ese emisor, cuál es su estructura de costos y de rentabilidad, cuál es la competencia que tienen los ejecutivos de esa empresa, cuál es su posición competitiva dentro de su industria y cuál es la estructura de su capital y solvencia, ¿no? Entonces, ya estoy analizando a la empresa. Entonces, mi política para construir estas políticas de inversión, debo tomar estos factores, ¿no? Si yo digo en mi política de inversión voy a invertir en bancos, ya, muy bien, pero ¿en qué bancos y por qué en esos bancos? ¿No? Entonces tengo que hacer nomás un análisis del emisor. Obviamente, estos aspectos eh, se profundizan más cuando hablamos de inversionistas institucionales. Un fondo de pensiones, por ejemplo, tiene esto completamente desarrollado, ¿no? ¿Por qué? Porque el fondo de pensiones eh, como administra recursos y esos recursos los invierte, entonces tiene que hacer esta evaluación. Si va a invertir en alguna empresa, si se va a comprar el 40% de una emisión, pues tiene que hacer el análisis de ese emisor. Tiene que saber todos estos factores, ¿no? Y también respecto al análisis del emisor, tendré que hacer, por ejemplo, un análisis financiero respecto de su solvencia y liquidez, respecto de la eficiencia operativa y respecto de la rentabilidad. Entonces, por eso que cuando una empresa quiere hacer una emisión, va a donde una AFP y le dice, y la AFP le dice o le pide que le mande sus estados financieros. Y con esos estados financieros, la empresa puede hacer, la AFP en este caso, haría una evaluación, un análisis de cómo está la empresa, su propio análisis. Porque no se olviden que la empresa emisora hace un análisis. La agencia de bolsa también va a hacer un análisis. Pero el inversionista, si nosotros queremos hacer inversiones, también tenemos que hacer nuestro propio análisis. Si ustedes quisieran en este momento hacer inversiones en un fondo abierto, yo les diría, vayan al mercado y vayan y vean todos los fondos abiertos. Vean cuál es la política de inversión de cada uno de los fondos. Vean de qué activos está compuesto ese fondo de inversión, cuáles son sus límites de inversión, cuál es en cómo está diversificado ese portafolio de inversiones de ese fondo de inversión abierto, ¿no? Porque si ustedes quieren ser inversionistas o quisiéramos ser inversionistas, tenemos que hacer nuestro propio análisis. No es suficiente con que, digamos, solamente como ejemplo lo digo, el BNB nos dijera, tengo mi fondo y te garantizo el 5% de tasa de rendimiento. Eso no debe ser suficiente para nosotros. Deberíamos ir y averiguar realmente qué está por detrás de ese fondo de inversión para poder tomar una decisión en función de nuestro perfil de inversionistas y elegir por uno o por otro. Y lo mismo para las empresas, ¿no? Lo mismo para las empresas que desean hacer sus inversiones. Y bueno, finalmente se hará un análisis de una emisión, ¿no? Si yo me voy a comprar un bono, voy a invertir en bonos de largo plazo de la empresa Toyota, por ejemplo, ¿no?
Digamos que mi política de inversión me permite hacer ese tipo de compras. Entonces tendré que evaluar la emisión, tendré que evaluar el monto, la moneda, tendré que evaluar el plazo, qué tipo de garantía está ofreciendo esa emisión, cuál es la calificación de riesgo, cuáles son los compromisos a los que se está comprometiendo la empresa que me va a vender esos bonos, ¿no es cierto? O los DPFs, o las letras, o los pagarés. Entonces, tengo que yo hacer un análisis de esa emisión y ver si esa emisión coincide con los parámetros que yo he establecido en mi política. Si, por ejemplo, mi política era 1080 días hace un momento y el bono que voy a comprar dice 3600, seguramente no quiere decir que no voy a comprar ese bono, porque yo puedo decir, puedo comprar ese bono y tenerlo en los 1080 días, pero ya está fuera de los parámetros de lo que yo he establecido en mi política, ¿no? Entonces tendré que buscar que el plazo de ese instrumento esté dentro de los parámetros que yo mismo he establecido dentro de la política de inversión. En solo manera de ejemplo, para que ustedes puedan de forma un poquito más práctica, podrían acudir a la página de la bolsa y en la página de la bolsa van a encontrar que hay reglamentos, ¿no? Eh, bueno, están los prospectos de emisión de los bonos, de los valores de titularización, y también están los prospectos de emisión de las cuotas de participación de los fondos de inversión cerrados. Y dentro de esos documentos está el reglamento interno de ese fondo. Entonces, por ejemplo, aquí está un fondo, el fondo productivo, y este es su reglamento. Dentro de su reglamento, yo puedo buscar específicamente en lo que sería la política de inversión. Entonces, me puedo ir a la política de inversión. Si yo quiero eh, tener más o menos, profundizar un poco en las ideas de cómo se construye una política de inversión, puedo acudir a estos documentos y en esos documentos puedo ver, ¿no? ¿Qué contiene ahí, por ejemplo, la política de inversión de un fondo de inversión cerrado? En un fondo de inversión abierto deberían poderme dar esa política para que yo sepa cuál es la política de ese fondo de inversión abierto en el que yo quiero participar. En un fondo de inversión cerrado, esta información está publicada. Y aquí dice cuál es el objetivo de la política de inversión, cuáles son los objetivos de inversión, cuál es el enfoque de la inversión de este fondo. Ahí plantea, por ejemplo, los lineamientos, los activos permitidos. Aquí dice que va a invertir, por ejemplo, en valores de oferta pública y en valores sin oferta pública, es decir, que serían en valores privados. Describe cuáles son los tipos de valores en los que se puede invertir. Aquí nos dice DPFs, nos dice bonos, letras del TGN, pagarés, bonos de largo plazo, bonos bancarios, ¿no? Em, Nos dice los tipos de sociedad en los que puede invertir, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada. Aquí está la calificación de riesgo en las que va a poder invertir este fondo. Y así sencillito lo expone. Y por ejemplo, aquí dice la inversión de valores en oferta pública local estará restringida a valores cuya calificación de riesgo sea igual o superior a A3 para el largo plazo y N2 para el corto plazo. Entonces ya está estableciendo ahí cuál es su límite de calificaciones de riesgo. Aquí dice los valores sin oferta pública que no estén inscritos en el RMB ni se negocien en la bolsa, se podrán realizar en empresas o instituciones en las cuales la sociedad administradora de fondos de inversión, es decir, es la SAFI, realice su análisis interno, obteniendo información relevante para que posteriormente la calificadora de riesgo realice su análisis y otorgue una calificación de riesgo privada, ¿no? Entonces, ya está estableciendo, ¿no es cierto?, cuáles van a ser cuál va a ser la metodología de inversión en empresas que tienen valores sin oferta. También nos dice la moneda, también nos dice si va a solicitar garantías, em, que hay una matriz de garantías, por ejemplo, por las empresas que podrían participar en este fondo. Nos habla de sus fondos de liquidez también,
¿no? El fondo de inversión cerrado también va a tener un fondo de liquidez, pólizas de seguro, garantías específicas, sesión de flujos como fuente de pago, y así ustedes pueden encontrar en los reglamentos de inversión de los fondos de inversión cerrado, ¿no? Más o menos cómo está construida ahí su política de inversión, ¿no? Entonces es un ejercicio que los invito a hacer, si es que, no, si es que ustedes eh, se encargan de la parte administrativa financiera de sus empresas y quieren construir una política de inversión, pueden acudir a los reglamentos de los fondos de inversión cerrado para tener una mejor idea de cómo están construidos y para que vean cómo los parámetros que hemos ido viendo se aplican en esa política de inversión. Bien, sigamos ahora y nos toca ver una parte, bueno, alguna pregunta sobre las inversiones, sobre el proceso de inversión, sobre lo que ofrece el mercado de valores para lo que es la gestión de tesorería también. No sé si tienen alguna consulta, porque ahora vamos a pasar al tema 5 o al quinto tema que ya nos toca, que vamos a ver el otro lado, ¿no? Que vamos a ver las alternativas más bien ya de financiamiento para las empresas. ¿Ninguna consulta? ¿Todo bien? Yo tengo una consulta. Bueno, quisiera que me aclare esta situación. Supongamos que yo soy una SAFI y tengo un fondo y de inversionistas tengo a las AFPs. Entonces, y quiero comprar, ¿cómo se diría la palabra correcta? No sé, un nuevo emisor quiero financiar. Ya. Y esos estados financieros también debo enviarlos a los inversores o solamente como empresa yo tengo que analizar. Esa parte no la comprendí perfectamente. Ya, a ver, lo primero es, si tú vas a hacer, si fueses un fondo de pensiones, ya, para hacer una inversión directa en una empresa, el fondo de pensiones pide la información financiera de esa empresa en la que va a invertir sus recursos, ¿ya? De forma directa. Pero también un fondo de pensiones, como tú bien dices, puede participar en un fondo de inversión cerrado, ¿ya? Comprarse las cuotas de participación de un fondo de inversión cerrado. Entonces, este fondo de inversión cerrado y su política de inversión tiene que, o sea, la AFP lo que va a hacer es va a evaluar a la política de inversión y al fondo de inversión cerrado, va a evaluar a qué sector va a apoyar, va a evaluar los límites de inversión que va a tener, va a evaluar los mecanismos de cobertura que le van a dar, va a evaluar más o menos la expectativa del cálculo del valor de cuota del fondo de inversión cerrado, ¿no? Entonces va a ser una evaluación del fondo de inversión. Y si el fondo de inversión está relacionado a la política de inversión de la AFP, ¿no? Entonces la AFP va a participar, va a comprarse cuotas de participación de ese fondo de inversión cerrado. Generalmente eso es lo que ocurre, ¿ya? Los fondos de, cuando se emite un fondo de inversión cerrado, este fondo de inversión cerrado, estoy hablando de, digamos, un ejemplo así loco, ¿no? De 50 millones de dólares. Imagínense, es un fondo de inversiones de 50 millones de dólares. Un monto altísimo, ¿no es cierto? Y la ley el reglamento de fondos de inversión cerrado le obliga a que ese fondo de inversión cerrados para constituirse tenga que tener como mínimo 3 participantes, como mínimo. Entonces, lo que hacen las empresas es, su esperanza, su mayor esperanza es de que un participante sea un fondo de pensiones, o sea, digamos, futuro, el otro participante sea previsión, y el tercer participante o los demás participantes ya pueden dividirse entre lo que son compañías de seguros, bancos u otras
inversionistas institucionales, ¿no? Entonces, como sus principales objetivos son captar los recursos de las dos AFPs, lo que hace este fondo, lo que hacen las AFIS es construir un fondo de inversión cerrado que em, cumpla con los requerimientos que le va a pedir la AFP para poder hacer su inversión, ¿no? Pero, una vez más te digo, el fondo de inversión cerrado es como si fuese una empresa aparte, ¿de acuerdo? Entonces, la AFP va a hacer la evaluación al fondo de inversión cerrado. Si va a invertir en una empresa, la AFP hace su evaluación a la empresa y a la empresa le pide estados financieros. En cambio, al fondo, lo que le pide inicialmente son su reglamento, su política de inversión y su prospecto de emisión. Porque todo se construye, un fondo de inversión cerrados, se construye en base a papeles, ¿no? Porque solamente cuando ya se tienen los recursos, se puede aplicar los fondos al objetivo con el que se está creando el fondo cerrado. Perfecto, muchas gracias. Ok, ¿alguna pregunta más? Bien, veamos ahora la otra parte que nos toca ver, que es acerca del financiamiento empresarial, ¿ya? Entonces, ya vimos que las empresas pueden hacer inversiones, ¿no? ¿Dónde van a hacer sus inversiones? En empresas que hagan emisiones, ¿no? Que emitan valores. Y, pero, ¿por qué una empresa emitiría valores? Eso es lo que vamos a tratar de responder en estas dos sesiones más que nos toca estos días. Lo que vamos a ver ahora es, vamos a ver al mercado de valores como alternativa de financiamiento. Vamos a repasar un poquito otra vuelta lo que es financiamiento directo e indirecto y vamos a hablar básicamente de lo que son los beneficios del financiamiento que tendrían las empresas a la hora de emitir valores en este mercado. Un par de eh, preguntas. A ver, ¿ustedes creen que una empresa del sector industrial podría financiarse al 0,4% a 3 años, ¿no? A 3 años plazo? ¿Qué dicen? ¿Podría o no podría? Solamente digan sí o no ahorita. Dada la ley de servicios financieros y demás, ¿no es cierto? Y dada otras características. ¿Podría o no? ¿Qué dice? ¿Qué dice la mayoría? Sí, 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 sí se puede. A ver, vamos a tratar de responder eso más adelante. Otra pregunta, ¿no? A ver, ¿ustedes creen que puede una empresa de servicios financiarse a 5 años al 1,4%? Estamos hablando de empresas de servicios. ¿Cuánto está la tasa o un crédito en este momento para el sector servicios en el sistema bancario? ¿Alguien sabe? No. Están con una tasa aproximadamente del 6, 7, 8%, ¿no? Porque la regulación, no se olviden, es solamente para el sector productivo. Y una pregunta más. ¿Ustedes creen que puede financiarse un proyecto nuevo en condiciones competitivas actualmente? Es No. decir, si tenemos un proyecto y podamos financiarnos en condiciones competitivas, ¿no? Que no sea un costo financiero elevado. Tal vez no, ¿no? Tal vez no. no, sí, no. Más la respuesta ahorita tal vez sería no, es un poco complicado. Pero, a ver, vamos a ver algunos detalles que tal vez les pueda interesar y que tal vez ustedes puedan después aplicarlo en sus empresas o si es que sirve también en algún proyecto que ustedes vayan a hacer.
Repitiendo, como les decía, estos conceptos de lo que es el financiamiento directo y el financiamiento indirecto, ¿no? Ya hemos visto que el sistema bancario es intermediación financiera indirecta, ¿no es cierto? Donde hay ahorristas y prestamistas, ¿no? Y que para canalizar estos recursos se hace a través de una entidad de intermediación financiera, que básicamente estamos hablando de bancos, ¿no? Y ellos lo que hacen es generar un spread entre lo que es la diferencia de una tasa activa con una tasa pasiva. Y una vez más, en el mercado de valores o en el mercado de intermediación financiera directa, así se llama, o así lo conocemos también, estamos hablando de que hay inversionistas y emisores, ¿no? Ya hemos visto entonces, ¿no es cierto? Yo quiero ser un inversionista. Si construyo mi perfil de inversionista, también voy a construir mi expectativa de rentabilidad. Y puede que mi expectativa de rentabilidad, como dice este ejemplito, sea de 4.5%. Esa es mi expectativa, eso es lo que yo quiero ganar. Entonces, en la intermediación financiera directa, el emisor, como costo financiero, podrá decirle al inversionista, bien, si tú quieres un 4.5%, yo te puedo pagar ese 4.5%, ¿no? Entonces, ambos se encuentran en las mismas condiciones, ¿no? Y se llama intermediación financiera directa porque, sí, habemos empresas que trabajamos en este mercado, la bolsa, las agencias de bolsa y otros, pero somos sociedades comisionistas, nosotros cobramos comisiones de todo lo que ocurre. Y una vez que se han generado y lo que hacemos también es generar las condiciones para que inversionistas y emisores se encuentren. Una vez que se han encontrado ambos, ya las relaciones entre el inversionista y el emisor. Si yo, por ejemplo, me compro acciones de una empresa, entonces yo soy accionista de esa empresa, ¿cierto? Entonces tengo derechos económicos y tengo también derechos políticos. Si yo me compro bonos y pagarés, entonces yo soy un acreedor de una empresa, ¿no? Esa empresa me debe a mi dinero, ¿no? Y tendré principalmente derechos económicos si yo me compro los títulos de deuda. Entonces, esa es la diferencia. Una vez más hay que marcarla y entenderla bien de cómo funciona esto. ¿Por qué? Porque lo que quiero mostrarles a continuación, por ejemplo, es qué valores podría emitir una empresa. Y ya hemos hablado de algunos de estos conceptos, pero ahora los vamos a señalar con un poquito más de detalle. Entonces, si yo me fijo, aquí tengo un balance, ¿no es cierto? Tengo el activo, pasivo y el patrimonio. Creo que todos ustedes han estudiado ciencias económicas y financieras, ¿no? Ya sea economía, administración, contabilidad o auditoría. Conocemos un balance. Por un lado tengo al activo, tengo al pasivo y tengo al patrimonio. Dentro del mercado de valores, puedo yo acceder a financiamiento directo. Por más que se llama mercado de intermediación directa, dentro de ese mercado yo puedo acceder a financiamiento directo. Esto es que mi empresa decida emitir valores de oferta pública. Eso es un financiamiento directo. Si quiero financiarme a través del pasivo, estoy diciendo que voy a endeudarme, o pues endeudamiento, y aquí me financiaré a través de la emisión de bonos y de pagarés. Con la emisión de pagarés, las empresas pueden financiar capital de operaciones, corto plazo, máximo 360 días. Con la emisión de bonos, una empresa podrá financiar capital de operación o capital también de inversión, ¿no? No se olviden, en la anterior clase les comentaba, hay una fórmula financiera que nos dice cuál es el valor, cómo se puede medir el valor de una empresa. Y habíamos dicho que yo puedo medir el valor incrementando mis ingresos y disminuyendo mis gastos, ¿no es cierto? Entonces, para disminuir mis gastos en finanzas, lo que se llama es tener una estructura óptima de capital. Entonces, yo tengo que, para mi empresa, poder encontrar cuál será la estructura óptima de capital de mi empresa. Me convendrá tener 80% en deuda y 20% en patrimonio. Mi modelo de negocio podrá soportar ese modelo.
o me convendrá tener siempre 50% en deuda y 50% en patrimonio. ¿Cuán eficiente es eso respecto de mi industria? ¿Cuán eficiente es eso respecto de mi competencia? ¿No es cierto? ¿Cuán eficiente es tener así tanto recurso propio? ¿No es cierto? Con los costos que implica esto. Entonces la estructura de capital, cada empresa tiene que encontrar su propia estructura de capital. Pero ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea finalmente de tener esta estructura de capital bien definida? Es que disminuya o se minimice el costo, ¿no?, de mi financiamiento. Eso es lo que se busca. Seguramente en el módulo que ustedes van a ver de estructuración ya a nivel con prácticas, haciendo flujos, entiendo que sí van a ver ese módulo, van a hacer ustedes flujos, van a poder proyectar van a poder ver dentro de mi información financiera cómo incorporo yo una deuda que estoy proyectando, que va a ser una emisión de bonos a 1 año, a 2 años, a 5 años, ¿no? Y cómo eso afecta en mi estructura de capital y cómo eso afecta a cuánto me va a costar finalmente, ¿no? Y cómo voy a disminuir mis costos de capital ahí para que con los ingresos que estoy obteniendo le genere mi empresa tenga más valor, ¿no? Entonces, lo van a ver eso en un módulo específico. O bueno, entiendo que lo van a ver, ¿no? Van a poder hacer ese tipo de proyecciones ahí. Entonces, ustedes van a ver ahí cómo me voy a financiar, ¿no? A través de la oferta pública con bonos o pagarés. O tal vez me puedo financiar, si soy una sociedad anónima específicamente, me puedo financiar a través de la emisión de acciones. ¿Qué tipo de acciones? Acciones ordinarias, acciones preferentes, ¿no? Con las acciones ordinarias, el nuevo socio tiene los mismos derechos de voz, voto en una junta de accionistas. En cambio, con las acciones preferentes, ¿no? Los nuevos socios solamente tienen derecho a voz en la junta de accionistas y no pueden, por ejemplo, aprobar o rechazar estados financieros, no pueden nombrar síndicos, ¿no? De lo que se benefician es de recibir un dividendo preferencial. En la experiencia que nosotros hemos tenido, eh, lamentablemente, nuestro código de comercio, que es tan antiguo, dice que una sociedad anónima puede constituirse con 3 socios o más, ¿cierto? Eh, y, y lo que han hecho nuestras sociedades anónimas, más o menos la mayoría de cómo funciona así, que son sociedades anónimas familiares, digamos que las acciones están divididas entre el papá, la mamá y uno de los hijos, digamos, ¿no? O el hijo, si es único. Entonces ahí están los 3 socios, no hay más socios. Y cuando les decimos, ¿por qué te sigues endeudando? Y en vez de endeudarte, ¿por qué no emites acciones? Es porque ellos nos dicen, no, no quiero perder el control de la empresa, no quiero compartir mi sociedad. Y nosotros les decimos, puedes emitir acciones preferentes. Cuando emites acciones preferentes, tú vas a seguir manteniendo el control de la sociedad y lo único que vas a hacer es pagarles un dividendo preferencial a tus accionistas, ¿no? Claro, obviamente el Código de Comercio también establece que si no se paga dividendo preferencial en 3 años, se vuelve un accionista ordinario y ahí digamos que podría complicarse, pero generalmente eso no debería pasar y creo que no ha pasado o no pasa en las empresas. Entonces, sería una buena alternativa de financiamiento el que las empresas en vez de emitir acciones ordinarias puedan emitir acciones preferentes. Hay estudios, hay análisis que de alguna manera dicen que las acciones preferentes en todo caso son parte de una deuda, ¿no? Porque básicamente es un dividendo fijo, ¿no? Entonces, hay análisis y hay estudios que dicen que las acciones preferidas son más bien deuda y no patrimonio. Pero bueno, eso se ve en finanzas. Entonces, esto es a través de la oferta pública. También puedo financiar a mi empresa emitiendo valores sin oferta pública.
¿no? Entonces, esto sería un poquito también de financiamiento indirecto. Como le explicaba a su compañera hace un momento, un fondo de inversión cerrados es un claro ejemplo de financiamiento indirecto en el mercado de valores. ¿Por qué? Porque la AFP compra cuotas de un fondo de inversión cerrado, ese fondo de inversión cerrado, digamos, va a apoyar al sector quinuero. Cuando el fondo tiene los recursos, recién se invierten en empresas del sector quinuero, ¿no? Entonces, como una escala más. No está la AFP invirtiendo directamente en la empresa del sector quinuero, no lo está haciendo a través de un fondo de inversión cerrado, que es un vehículo de financiamiento, y ese fondo es el que va a invertir en la empresa. Entonces, por eso se llama fondo de, por eso le llamamos financiamiento indirecto. Y si el fondo de pensiones invirtiera en la empresa quinuera tendría que emitir valores de oferta pública. Pero como lo hace en el fondo, como primero va el fondo de inversión, entonces lo que hace la empresa es emitir valores para el fondo, directamente para el fondo de inversión cerrados. Entonces, por eso se llaman, o por eso son valores sin oferta pública, pero no necesitan ir a la bolsa. Directamente van al fondo de inversión cerrado y le pueden emitir, por ejemplo, por el lado del endeudamiento, letras, pagarés y bonos también, ¿no? Cumpliendo lo que establece el Código de Comercio. Y la parte más interesante aquí es que hace un momento veían ustedes que para las empresas, para financiarse a través del patrimonio, tenían, a través de la oferta pública, tienen que ser solamente sociedades anónimas. En cambio, en un fondo de inversión cerrado, pueden financiarse también en el patrimonio las SRLs y las SAs, porque la política de inversión de los fondos de inversión cerrado, de algunos fondos de inversión cerrado, establece que pueden entrar como parte de la sociedad, como parte de la administración de la empresa, temporalmente, y establece mecanismos de salida, ¿no? Entonces, el fondo de inversión cerrado viene a mi empresa, se vuelve mi socio temporalmente por 2, 3, 5 años, 7 años, y después de que ha pasado ese tiempo, el fondo de inversión se retira y yo tengo, una vez más, todo el control. Entonces y los fondos ahí les está permitido, o bueno, ellos lo establecen en sus políticas de inversión, de poder hacer esto con SRLs y con sociedades anónimas, ¿no? Entonces, esa es una interesante variación de lo que pueden hacer los fondos de inversión cerrado. Y otra alternativa más que se presenta, en el mercado de valores es financiarse a través de un proceso que se llama o lo conocemos como titularización. Básicamente, a nivel cuentas de contabilidad, estaríamos diciendo que me estoy financiando con el activo o me estoy financiando a través de mis cuentas de activo. Puedo, por ejemplo, financiarme mediante mis cuentas por cobrar, puedo financiarme con mi cartera, puedo financiarme a través de flujos futuros, ¿no? Entonces, a través de un proceso de titularización que no es más que volver líquido, bueno, la definición de un activo, los amigos contables me corrigen si me equivoco, un activo, más allá de que sea todo lo que tiene una empresa, dentro de una definición dice que es un bien económico futuro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la parte de la definición de lo que es un activo. Entonces, si es un bien económico futuro, lo que hago a través de un proceso de titularización es traer eso que voy a ganar en el futuro, lo traigo al valor presente y lo vuelvo o lo convierto en liquidez. El mejor ejemplo, cuentas por cobrar. Cuentas por cobrar que tendría mi empresa, que voy a cobrar en 3, 4, 5, 10 años, ¿no es cierto? Una vez más aplicando el principio de valor del dinero en el tiempo, yo prefiero tener ese dinero hoy día que tenerlo en el tiempo que me van a pagar. Entonces, a través de un proceso de titularización, yo cedo esas cuentas por cobrar
a un patrimonio autónomo de titularización y el patrimonio autónomo me va a entregar a mi dinero, ¿no? Me va a entregar a mi dinero. Entonces, es súper interesante esta modalidad a la que las empresas pueden acceder. Eh, Otra de las ventajas aquí es que estos valores de titularización pueden participar SRLs, SAs, empresas unipersonales, otro tipo de sociedades como las IFDs, por ejemplo. Ustedes han debido ver si es que han estado haciendo seguimiento a la bolsa, Crecer, Promujer, son IFDs, se están financiando a través de procesos de titularización. Entonces, eso es una alternativa interesante que presenta el mercado de valores. ¿Cuáles son las ventajas del financiamiento en el mercado de valores? Lo he dividido en estas 5 categorías que son las que creo que mejor se pueden explicar. Por ejemplo, si les hablo del tema de tasas, ¿no? Tasas de financiamiento, voy a hacer lo siguiente. Si me permiten un minutito, por favor. Bien, están viendo, ¿verdad? La presentación en este momento. Sí, se ve. Sí, sí. Bien, si hablamos de tasas de financiamiento, me estoy refiriendo a esto, ¿no? No se ve muy bien aquí, pero ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, aquí tenemos las tasas de emisión, ¿no? De las empresas en esta columna y tenemos las tasas de colocación. Quiero mostrarles, si ustedes tienen acceso ahí a la memoria de la bolsa, tienen el documento que les he facilitado. Ustedes pueden irse a la parte de tasas de emisión y colocación, ¿no? Y ahí van a encontrar, por ejemplo, durante el 2019, cuáles han sido las tasas de emisión y las de colocación. O sea, quiere decir en cuánto se ha emitido y en cuánto se ha colocado después de la negociación. Entonces, fíjense, por ejemplo, empresas bancarias, ¿no? De bonos bancarios bursátiles, tenemos tasas de emisión del 5.5, 5.8, 4, 2%, 2%, 2,5, 2,8, ¿no? Entonces, son tasas de emisión bastante competitivas. Si me voy, por ejemplo, a bonos de corto plazo, o Bando, una empresa que trabaja con el tema de vehículos, ¿no? Importación de vehículos. Ellos se han financiado a corto plazo al 2.25%, ¿no? 2.25%, esa es su tasa de emisión. Y después de la negociación que ha habido, ¿no? Se ha terminado financiando al 1.80%, ¿no? Se ha disminuido, ha bajado su tasa de financiamiento. Tengo aquí otra empresa, IOL, por ejemplo, 4.5, 4.75, 5,5. Y por ejemplo, en el caso de Obando, les estoy hablando de una empresa que no es del sector productivo, ¿no es cierto? En los casos del sector productivo, como IOL y Tacamba, las tasas están por debajo del 6. También ha sido un beneficio, es una ventaja del mercado de valores, que se ajusta a las condiciones de mercado. Cuando salió la disposición de bueno, hasta antes de la ley, hasta antes de las tasas regulatorias del sistema bancario, estamos hablando de que el sistema bancario estaba prestando al 7, 8, 10, 12% para el sector productivo. Y cuando salió la regulación, tuvieron todos que ajustarse hasta el 6, ¿no? Que más o menos es el techo. Y en el mercado de valores estaban las tasas también a un 8, 9, 7%, 10%. Entonces, cuando se ajustaron las tasas en el sistema bancario, automáticamente, sin que intervenga nadie, las tasas de financiamiento también se han ajustado en el mercado de valores. Y no solamente una vez más para el sector productivo, sino para todos los otros sectores que se pueden financiar en la bolsa.
Lo muy raro sería que ustedes puedan ver una emisión ahorita de una empresa que esté saliendo al 8 al 10%. Eso significaría que o tiene muy baja calificación de riesgo, o el plazo es demasiado extenso, lo que significa más riesgo, ¿no? Y por eso sería una tasa así tan elevada, ¿no? Pero generalmente no está ocurriendo eso. Aquí pueden ver al Grupo Nacional Vida, por ejemplo, en 5, en 6, 6,5. Y así pueden ustedes ver todas las tasas, ¿no?, de emisión y en cuanto ha terminado colocándose. Hay algunos casos, como por ejemplo aquí podemos ver Telecel, 460 ha colocado a 459. Aquí ha emitido a 5, ha colocado a 5 también. Pero si volvemos un poquito a la presentación, ustedes van a poder ver aquí que han habido casos extremos, ¿no? Como por ejemplo IASA, que es industria de aceites, o fino, si así lo prefieren, cuya tasa de emisión era del 5% y ha terminado colocándola al 2,5%, ¿no? Eh, Otra tasa así que ha bajado bastante, COBE, cuando hizo una emisión, su tasa de emisión era 5,75 y ha terminado colocándola a 3,70. ¿Y por qué Aquí, se da esa situación, perdón? esto es básicamente, bueno, lo que establece la normativa de negociación es que cuando se colocan por primera vez los valores, es decir, en el mercado primario, estos valores deben ser colocados a la par, es decir, a su precio, o por debajo de la par, ¿ya? Eh, a ver, pero no, más bien es al revés. Pueden colocarse a la par y nunca por debajo de la par, ¿sí? Mínimamente deben colocarse a la par del valor nominal del bono. Y lo que ocurría o lo que ha ocurrido en estos escenarios específicamente es que había exceso de liquidez en el mercado. Cuando hay excedentes de liquidez en el mercado, si yo, por ejemplo, en este momento, si hubiese en este momento excedentes de liquidez, yo saco un bono al 5% y tanto las AFPs como las compañías de seguros o los fondos de inversión cerrado u otras empresas que hacen inversión tuviesen dinero, ¿no? Entonces todos van a querer invertir ese dinero, ¿no? Ya les digo, es un principio, ¿no? No queremos tener la plata dormida, ¿no es cierto? Entonces quiero invertir. Entonces yo voy a ir y quiero comprarme esos bonos. Me están ofreciendo el 2%, ya, pero si hay otros ofertantes ahí de recursos, ¿no es cierto? Entonces lo que va a ocurrir es que va a haber un proceso de puja y generalmente lo que ocurre, digamos, en el mercado de valores es que la tasa de negociación se va bajando, ¿no? Voy bajando la tasa de negociación. Yo, por ejemplo, en este momento estoy vendiendo al 2%, pero como todos quieren mis bonos, ¿no? Seguramente ellos van a preferir que se los venda al 0,77, ¿no? No les va a importar que se los venda al 0,77, ¿no? Porque necesitan o quieren tener esos bonos que yo estoy vendiendo, porque ellos tienen dinero y si su dinero no está invertido, ganaría cero, ¿no es cierto? Entonces, en estos momentos o en esas coyunturas que les estoy mostrando estas tasas, eh, habían excedentes de liquidez. Si vuelvo a la memoria de la bolsa, ustedes van a ver aquí, por ejemplo, aquí está CAMSA, ¿cierto? Ha emitido al 6 y ha colocado al 6, ¿no? Entonces habría que ver, por ejemplo, en qué mes habrá hecho esta emisión. Si la ha hecho, pónganse en octubre o a finales de octubre del año pasado, ¿no? Donde ha habido tantos problemas también aquí en nuestro país, seguramente ha habido una contracción de liquidez y obviamente a lo que ha ofrecido, a ese precio le han comprado, no le han bajado ni un punto, ¿no? Le han comprado al precio al que ha ofrecido. Fíjense aquí Obando también, ¿no? A 1080 días ha hecho una emisión a 5,25 y aquí le han bajado un puntito, 5,24. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el que han hecho la oferta a estas empresas, si había excedentes de liquidez, bajaba la tasa más. Si no había excedentes de liquidez,
¿no? Entonces han ido comprando a la misma tasa a la que han estado ofreciendo. Y en la mayoría de los casos ustedes van a poder ver aquí. Este caso, por ejemplo, sería interesante, ¿no? Poder analizar Halasoft, ¿no? Una emisión de 2.160 días, que estaba al 4%, la ha colocado al 2.87%. ¿Por qué? ¿Por qué ha ocurrido esto? Porque en ese momento Halasoft ha sido una de las únicas empresas que estaba haciendo emisiones en dólares. Todas las empresas estaban haciendo emisiones en bolivianos y salió Halasoft con una emisión en dólares. Por lo tanto, todos han querido comprarse su emisión en dólares, ¿no? Entonces, es coyuntural y depende mucho de las condiciones en ese momento. Entonces, una de las ventajas, es una ventaja la tasa de financiamiento. Nunca va a ir hacia arriba. Como les digo, en la negociación, el precio está relacionado con la tasa. Si la tasa baja, el precio sube. Como les digo, en el mercado primario, yo no puedo vender un valor por debajo de su precio, lo que implicaría que suba más bien la tasa. ¿Ya? No, eso no puedo hacer. Lo que tengo que hacer es, generalmente lo que ocurre es, yo voy bajando la tasa en la negociación y eso hace que suba el precio. ¿Ya? Esto obviamente para valores de renta fija, que son los que más se negocian aquí en nuestro mercado. Entonces, eso es lo que ocurre. No se va a dar el escenario, esa es una restricción normativa y de regulación aquí, obviamente, ¿no? Porque el mercado podría hacerlo, ¿no? Que más bien la negociación sea, la tasa suba y más bien el precio baje. Eso en otros mercados sí se puede hacer, en nuestro país no está permitido, ¿ya? Entonces, por eso la tasa de colocación la tasa de financiamiento es una ventaja. Otra de las ventajas de las que podemos hablar es acerca de los montos de financiamiento. Una vez más me voy a ir a la memoria de la bolsa, que es un documento que ustedes tienen. Ustedes van a poder ver ahí toda esta información con mayor detalle. Entonces me puedo venir aquí, que dice montos inscritos en la bolsa por emisor e instrumento durante el 2019. ¿Ya? Fíjense estos montos. Me gustaría que, por ejemplo, vean aquí Telecel, ¿no? Tiene un monto de financiamiento de 102 millones de dólares. Estos montos están expresados, son equivalentes a millones de dólares, ¿ya? 102 millones de dólares tiene Telecel. Itacamba, 96 millones de dólares. Soboce, 49 millones de dólares. Una sociedad minera, Illapa, 25 millones de dólares. IOL, que es una industria oleaginosa, 25 millones de dólares. Obando, es empresa importadora de vehículos, 10 millones de dólares. Nibol, 10 millones de dólares, que también es otra empresa importadora. Halasoft, 9 millones de dólares. Toyosa, 6 millones de dólares, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, si les muestro este fondo de inversión cerrado, por ejemplo, que se llama renta activa agroindustrial, 300 millones de dólares, ¿no? Entonces, esos son financiamientos que ni con 5 bancos me podrían dar, ¿no? Un banco que me dé 102 millones de dólares, súper difícil, ¿no? Ni haciendo, no recuerdo bien como el término de lo que se llama, los bancos pueden juntarse para hacer un financiamiento, ¿no? Ni haciendo eso, pero podrían financiarme esos montos. Entonces, las empresas pueden acceder a montos grandes, ¿no? De financiamiento en el mercado de valores, ¿no? Eso mismo trata de representar este cuadrito con el monto financiado en algunas empresas. Después tengo las garantías, ¿no? Generalmente si voy al banco, me piden que yo tenga una garantía, por lo general de 2-1, y yo me he enterado y sé por la experiencia también que en algunos casos pedíamos una garantía de 3-1, es decir, que la garantía valga 2 o 3 veces más de lo que se está financiando. El ejemplo que les daba del DPF que necesitaba para
necesitábamos para nuestro gerente, ¿no? El DPF valía el doble de lo que iba a tener en la tarjeta de crédito. Entonces es así como funciona el sistema bancario. En cambio, en el mercado de valores, las empresas se financian con garantía quirografaria, ¿no? Em, Obviamente, esta garantía establece que el emisor se compromete a pagar su obligación con todos sus bienes habidos y por haber, hasta el monto de su financiamiento. Pero es una garantía quirografaria. Entonces yo le digo a mi junta de accionistas o a mi directorio de una sociedad de responsabilidad limitada, les digo, nos vamos a financiar. ¿Qué tenemos que hipotecar? No, no tenemos que hipotecar nada. Con la firma de este documento, el acta de esta junta, estamos nosotros comprometiéndonos a pagar esa deuda, ¿no? Y durante lo que es la gestión 2019 y en lo que va de 2020, todas las empresas se han financiado con garantía quirografaria. Si volvemos al cuadrito donde estaban las tasas, ¿no? Fíjense aquí al lado derecho, garantía o cobertura, dice, quirografaria, 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 quirografaria. Todas las empresas se están financiando con garantía quirografaria, ¿no? Aquí ya dice coberturas porque estos son titularización, ¿no? Estos son empresas que se financian a través de la titularización y en este caso la garantía son coberturas, son mecanismos de cobertura que se establecen, pero igual no es que se necesita una garantía real, hipotecaria ni prendaria, ¿no? No se necesita nada de eso. Y otra de las ventajas del financiamiento son los plazos, ¿no? Los plazos de financiamiento. Entonces yo puedo financiar a mi empresa a buenas tasas, con buenos montos y obviamente a buenos plazos también, ¿no? Entonces dentro de mi planificación financiera, eh, si yo voy a un banco me estará financiando, digamos, a unos 3 años, ¿no? Pero yo necesito financiamiento, no sé, de 5, de 7, de 8 años. Si nos fijamos en el plazo promedio, este es el plazo promedio de las emisiones, en los últimos años por lo menos ha estado oscilando entre 6 y 7 años. Obviamente hay financiamientos de más de 7 años, ¿no? 8, 9, 10, y hay financiamientos también de corto plazo, ¿no? 1, 2, 3 años. El pico más alto que hemos tenido en este plazo ha sido financiamientos a 13 años. Pero esto fue el año de 2009, 2008, 2009, que han sido los años en los que más fondos de inversión cerrados se han emitido, ¿no? Un fondo de inversión cerrado tiene un plazo de vida definido y ese plazo de vida definido generalmente es de mayor largo plazo o de muy largo plazo en algunos casos, ¿no? Entonces yo puedo financiarme a 7 años en promedio. Entonces imagínense, eh, eso es algo que tal vez no lo he comentado cuando hablábamos de las pymes, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las pymes que quieren financiamiento, que necesitan financiamiento, nuestras pymes generalmente son muy cortoplacistas, exageradamente cortoplacistas, ¿no? Eh, Alguna vez vienen a la bolsa y dicen, quiero financiarme. ¿Cuánto necesita usted? $500,000. ¿Para cuándo? Para mañana. Pucha, no, ¿no es cierto? Es súper complicado poder conseguir ese dinero así de un día para el otro, ¿no? Pero es un extremo, obviamente, pero básicamente así es como piensan nuestras empresas. Nuestros empresarios, la mayoría de los empresarios de las pequeñas y medianas empresas, eh, eh, será algunos por la falta de experiencia o por la falta de formación, no sabría decirlo, pero digamos, su planificación es máximo a 1 año, a 2 años. Se supone o se entiende, por lo menos cuando yo he estudiado, que yo he estudiado también en económicas y financieras, un ejercicio que me han hecho hacer en la universidad era, van a constituir una empresa, y estoy seguro que a la mayoría de ustedes les han pedido lo mismo, constituyan una empresa, ya sea que lo hayan hecho en la materia de derecho comercial, o derecho empresarial, o en la materia de contabilidad o administración, pero en algún momento lo han debido hacer. Nos han dicho, constituyan una empresa.
Entonces me han hecho buscar todos los documentos constitutivos y todo lo que necesitaba. Y un puntito ahí que decía súper importante ahí, decía, ¿cuál es el plazo de vida de tu empresa? ¿No? En ese momento, interesante pregunta con el grupo que estábamos haciendo, con los amigos, me acuerdo bien, y decíamos, ya le pondremos 100 años, nos parecía un número así medio raro, digamos, ¿no? 100 años. Y claro, ¿por qué? Porque nosotros pensando como personas decíamos, como personas no vamos a vivir 100 años, pero uno no constituye una empresa o no construye una empresa para que viva el mismo tiempo que una persona. Se supone que por un principio, si yo construyo una empresa, es para que esa empresa sobreviva y viva hasta la eternidad, ¿cierto? Entonces, si mi empresa va a vivir muchos años, mucho tiempo, toda la planificación y las proyecciones que yo debería hacer siempre deberían estar orientadas a largo plazo, no tan cortoplacistas como lo son la mayoría de nuestras empresas. ¿Ya? Entonces, si planifico bien y quiero financiarme de manera estratégica para cumplir determinados objetivos, entonces me financio en el mercado de valores a 7 años, digamos, en promedio, 6 años. Entonces es un buen plazo, voy a obtener buenos montos y voy a obtener también buenas tasas. Y finalmente, otra de las ventajas son los flujos de pagos, ¿no? Los flujos de pagos eh, que básicamente es que en el financiamiento bursátil, una vez más, es un financiamiento a medida de las empresas, ¿ya? Eso es muy valioso y súper importante. Es un traje hecho a medida. Van a ver ustedes en el módulo, cuando estén hablando de la estructuración ya de valores, en el módulo de estructuración, seguramente el profesor les va a hacer un ejercicio en el que les va a decir, para yo poder hacer mis proyecciones, yo agarro un año de mi empresa, veo cuánto he vendido en enero, cuánto he vendido en febrero, cuánto he vendido en marzo, cuánto he vendido en abril, hasta diciembre. Y resultado de esa evaluación, por ejemplo, yo digo, mira, no vendo nada en febrero, no vendo nada en junio y no vendo nada en septiembre. Entonces, lo que va a hacer el financiamiento es no programar pagos en esos momentos, ¿no? Porque ese es el ciclo de mi negocio, ¿no? Hay momentos en los que vendo, hay momentos en los que no vendo, hay momentos en los que vendo, hay momentos en los que no vendo. Nosotros en el banco, cuando yo trabajaba en el banco, teníamos clientes, por ejemplo, que solamente vendían juguetes, ¿no? En la Playa Azul, digamos, aquí en la ciudad de La Paz. Tienen sus tiendas ahí gigantes, pero solo juguetes. Y díganme ustedes, ¿en qué época es en la que más se vende juguetes? ¿No es cierto? Navidad y Reyes. En Navidad y en Reyes, correcto. Pero en el banco nosotros le poníamos su préstamo y nuestro cliente tenía que pagar intereses y capital todos los meses. Así estaba estructurado su financiamiento. Pero él, ¿no? Eh, casi, ¿no? Alguna vez que hemos hecho la revisión, cuando queríamos hacer o implementar así algunos cambios que los hicimos, nos dimos cuenta de que ese cliente, desde febrero hasta noviembre, pagaba siempre retrasado, siempre con atraso pagaba, todo el tiempo. En diciembre y en enero eran los únicos meses que pagaba puntual y pagaba o adelantaba una o dos o más cuotas generalmente, ¿no? O hacía una amortización de capital, o en algunos momentos inclusive o sea, pagaba el saldo de su deuda, ¿no? Y en esos meses. Entonces, es así como funcionan las empresas, ¿no? Las empresas, muy pocas empresas, tendrán una dinámica así horizontal, ¿no? La mayoría de las empresas son cíclicas. Entonces, en el mercado de valores, el financiamiento que se obtiene está diseñado en función de ese ciclo de generación de flujo de una empresa. Entonces, digamos, por eso se pueden estructurar emisiones que sean con pagos semestrales, con pagos trimestrales, con pagos anuales, sin pago durante, no sé, los primeros 3 años y a partir del tercer año recién se estarían pagando, ¿no? Entonces, todo eso se estructura
a la medida de los clientes y en función de su modelo de negocio. Una vez más les digo, les invito, lean el caso de estudio de Cetus Group. Ahí lo explican claramente. Se ha entendido el modelo de negocio de la empresa, no su situación financiera solamente. ¿Sí? Bien. Para terminar esta clase, aunque ya nos hemos pasado un par de minutitos, respondamos, ¿no es cierto?, a nuestras preguntas. Entonces, yo les decía, ¿puede una empresa industrial financiarse a 3 años al 0,4% anual? La mayoría me decía sí, y sí, realmente puede financiarse. Fíjense ustedes, les pongo aquí un ejemplo conocido, la papelera. La papelera hizo una emisión de $3 millones a 3 años. Su tasa de interés de la tasa de emisión era del 3% y se ha terminado colocando esa emisión al 0,41%, ¿no? Entonces, a ese es el costo al que se ha financiado una empresa, la papelera, diré. Obviamente, ¿no? Los que son más expertos en el área contable y me dicen, no, pero ¿cómo contablemente? Contablemente hay una cuenta que se llama prima en emisión de bonos. Entonces, como la tasa ha bajado, el precio es lo que ha subido, ¿no? Entonces la empresa ha recibido una prima en emisión de bonos. ¿Cómo se va a ir pagando eso? A través de un proceso que se va compensando, ¿no es cierto? Hasta que se pague el saldo de la deuda. Pero yo ya he recibido hoy, que hoy día necesito el dinero, he recibido una prima en la emisión de los bonos. Entonces, sí puede una empresa financiarse al 0,41%. ¿Puede una empresa de servicios financiarse a 5 años al 1,4%? Sí, ¿no? Equipetrol es una empresa de servicios, ¿no? Aunque un sector que es el petrolero, pero son servicios finalmente. Y se ha financiado a 5 años, ustedes pueden ver aquí, ¿no? $1.400.000 a 1,27% con garantía Quiero ¿no? Si sacamos un promedio de estas tres, ¿no? 1,4% ha sido el financiamiento total de Equipetrol. Entonces, sí puede una empresa de servicios financiarse a 5 años al 1,4%. Y finalmente decíamos o preguntamos si puede financiarse un proyecto nuevo en condiciones competitivas. Y la respuesta también es sí, sí puede. Este es uno de los ejemplos más grandes, obviamente, el Parque Industrial Latinoamericano, que era un proyecto únicamente cuando ha entrado al mercado de valores. Se ha financiado aproximadamente $75 millones con bonos y se ha financiado al 6,5%. Y no estamos hablando de una empresa del sector productivo, no estamos hablando de una empresa con antigüedad ni con pasado, no. El parque todavía era un proyecto cuando ha entrado a financiarse a la bolsa. Otro ejemplo que podría haber puesto acá es Aguaí, ¿no? No sé si conocen ustedes la empresa que vende azúcar y alcohol, Aguaí. Esa empresa, los dueños de esa empresa solamente tenían un terreno cuando entró a financiarse a la bolsa, pero su proyecto era tan interesante y además que eh, tuvieron la fortuna de que hicieron negocio con una empresa que les compra todo el alcohol que producen, que es una empresa de Holanda, si no me equivoco, ¿no? Que les aceptó el proyecto antes de que vengan a la bolsa y les firmó un contrato en el que les decía que les iban a comprar toda la producción de alcohol. Entonces, con esos elementos, obviamente ya tenía los permisos de la alcaldía, los permisos de construcción y todo lo demás, con esos elementos pudo entrar a financiarse la construcción de la planta que actualmente es un monstruo, ¿no? Estamos hablando de una planta muy grande en la que se produce azúcar y alcohol. Entonces sí puede financiarse un proyecto, pero entendiendo bien el concepto de lo que es un proyecto, ¿no? Y obviamente también el know-how que hay por detrás. Empresas, me ha tocado, ¿no? Viene un señor y me dice, mire, yo quiero construir una fábrica de camisas en un terreno que tengo. Ah, qué bien, muy bien.
¿a qué se dedica usted? ¿No? Y él me dice, no, yo soy comerciante, ¿no? Entonces, no, pues es un poco complicado que le podamos financiar a un comerciante que se quiere meter ahora a hacer una construcción para una fábrica, ¿no? O sea, es un poco complicado. Me ha pasado, o sea, ¿no? Gente que produce algo que quiere dedicarse a la construcción, ¿no? Tampoco, o sea, no tiene relación, ¿no es cierto? Y ese no es un buen proyecto, en todo caso. Y no es un proyecto no es un proyecto, diferente sería que me diga, por ejemplo, yo quiero ampliar mi planta de producción de fideos. Eso sí es un proyecto, ¿no? Y ese proyecto podría financiarse a través del mercado de valores. Y obviamente, una vez más, tendría que tener todos los permisos, licencias y todo el alcance que tiene que tener un proyecto. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Ahí vamos a quedar el día de hoy. Lo último que nos faltaría ver, una vez más les pido, mañana es la sesión, ¿no? Mañana es la última sesión que vamos a tener, donde vamos a ver lo que son los pasos para emitir. Es con eso que vamos a cerrar esta parte y después vamos a ver el tema de la transformación digital en lo que es el sistema financiero. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí, por favor? ¿Alguna duda, consulta? Participen. Perdón, buenas noches. Sí, sí, bien. ¿El examen va a ser el día viernes o mañana, después de clases? No, según lo que me han indicado es que el examen lo van a subir el día viernes y van a tener, creo, hasta el domingo para dar el examen. ¿Así han estado haciendo en los otros módulos o han estado haciéndolo el último día de clase? Nos han dado un plazo, un tiempo. Se abre a las 7:30 hasta las 8:30. Nada más. El mismo día, pero. El mismo día, sí. Y 1 hora está abierto. Ya. Yo entonces voy a pedir que se los habiliten para el día viernes, ¿les parece bien? ¿Ya? Sí, pero que se extienda la hora. Un poquito más. Sí, bueno, van a ser preguntas súper sencillas, nada más. De lo que hemos ido viendo, van a ser preguntas de selección múltiple, muy pocas preguntas abiertas. La plataforma, están utilizando, como estamos utilizando el Moodle, no tiene muchas alternativas, digamos, ahí, así es que vamos a hacer sobre todo preguntas cerradas o de selección múltiple. Perfecto, ya, gracias. ¿Ya? Muy bien, les agradezco y cualquier cosa, por favor, nos vemos mañana, que sería la última sesión, y para el día viernes ustedes van a tener ya su examen habilitado. Ya, gracias. Buenas noches. Excelente, buenas noches, hasta luego. Buenas Hasta noches. luego, buenas noches. Buenas noches.